Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Nutrición que Libera. Soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Y bueno, este día tenemos un capítulo un poquito diferente. Aprovechando que es marzo todavía, quise hacer un programa acerca de cómo fue mi experiencia y la de mi nueva amiga que conocí en esta marcha del 8M. Yo nunca había asistido, justo antes de que entráramos a grabar, estábamos platicando de que, pues, y hablaremos de eso, ¿no? De lo que vimos antes fuera de lo que era la marcha y lo que se vive realmente, por lo menos lo que nosotras vimos dentro de la marcha, ¿no? Entonces, pues quise hacer este episodio. El episodio pasado también tuvo que ver con el feminismo, ¿no? Y la cultura de dietas. En este episodio no tocaremos cultura de dietas, gordofobia, tal vez un poco, pero realmente vamos a hablar de nuestra experiencia. Va a ser una plática, pues, amena, ¿no? Sobre nuestra experiencia acá en el 8M. Yo, pues, fui a la marcha con el contingente de que estuvieron promocionando la doctora Mariana Robles, que dejaré sus datos en las notas del episodio, que es ginecóloga, y de la fashionista, que es esta blogger, modelo, maquilladora, que se dedica a promover cosas de este tipo en personas gordas, ¿no? Bueno, yo ahí supe de este contingente y me uní, pero ahí tuve la fortuna de conocer a Diana Robles, que Diana, muchas gracias por aceptar mi invitación, bienvenida a este programa. Gracias a ti por invitarme. La verdad me tienes aquí nerviosa porque no sé qué esperarme. Y creo que eso es lo que me tiene con la ansiedad a todo lo que da, pero emocionada y muy agradecida por estar compartiendo contigo este espacio. Ay, muchas gracias por aceptar, de verdad. Yo les cuento un poco. Llegamos a la marcha, nos formaron en un bloque, ¿no? Éramos muchísimas mujeres y Diana y yo quedamos una junto a la otra. Entonces empezamos a platicar, decidimos que nos íbamos a acompañar todo lo que se pudiera y nos acompañamos desde que empezó la marcha hasta como unas 5 horas después, que fue cuando paramos, 4 o 5 horas después, que pues ya estábamos muy, muy cansadas porque éramos tantas mujeres, justo eso hablábamos, éramos tantas mujeres. Me estaba contando Diana que buscó cuántas éramos, miles, y pues avanzamos bastante despacio, ¿no? Entonces era mucho caminar, mucho tramo en el sol, mucho tramo en sombra, pero pues ya a las 4 o 5 horas ya estábamos agotadas y las dos afortunadamente estábamos juntas, entonces decidimos ahí ya parar. Pero bueno, quisiera hoy platicar sobre nuestra experiencia y empezando por pedirte, Diana, que te presentes con nosotras. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus gustos, cuéntanos. Bueno, yo ahorita estoy ejerciendo como productora ejecutiva en varios proyectos de documentales. Estamos en una preproducción para un travel show. Y bueno, además he tenido algunos proyectos empresariales, pero mi formación académica es en ingeniería en materiales y tengo una maestría en ciencia de ingeniería en materiales. Ya sé, es algo confuso porque ingeniería de materiales, ahora con producción, yo lo que he estado haciendo a lo largo de mi vida es tomar las oportunidades que se me están presentando y no solamente las oportunidades, sino experimentar nuevas áreas. Y estas nuevas áreas me han estado gustando más que a lo mejor lo que pensé en hace muchos años que iba a ser una ingeniera. Entonces, básicamente, ahorita estoy más dedicada al mundo del cine, sobre todo, documentales, un poco de televisión y proyectos empresariales que vayan surgiendo. ¿Qué proyectos empresariales? Hace tiempo estuvimos viendo la posibilidad de llevar dulces típicos a Colombia, entonces me pareció algo muy interesante. Estamos también incursionando un poquito en la industria de las dark chicken. Son las cocinas ocultas. Oh. Entonces, una cocina oculta es, tienes tu marca, tienes tu restaurante, pero tú solamente ofreces servicios a domicilio. Entonces, estamos analizando la posibilidad de tener una cocina oculta ya. Esperemos que pronto se concrete esto, que es lo que tengo más cercano a cerrar ahorita. Lo demás está en trabajo, en proceso. Y eso es lo que hago, en resumidas cuentas. De todo un poco. Así es, de todo un poco. Y creo que me gusta mucho, o sea, me identifico contigo en esto de estudié una cosa que evidentemente me da bases y me da herramientas para todo lo que hago,
pero ejerzo algo que pareciera diferente, ¿no? Y yo te contaba que yo pues, estudié medicina y luego me especialicé en nutrición y me dediqué 11 años a bajar de peso a la gente, ¿no? Y ahora hago totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, entiendo que, bueno, no sé, a veces puede ser un poco confuso para las personas porque estás haciendo algo distinto, porque es que te gustó algo diferente, pero bueno, creo que es emocionante cuando uno se va dando cuenta que va siendo gratificante y creo que eso te hace más flexible para cambios en la vida, o sea, si ocurren cambios tu situación de vida, pues igual será más fácil que los vayas aceptando. Yo quiero pensar. Creo que Y nos da una habilidad de resiliencia. ándale, exactamente, sí, así es, Sí. sí, porque no es fácil. Y No. creo que no es fácil tampoco para socialmente, o sea, la gente que nos rodea, Ujú. pues que se pregunten como, pues, ¿por qué estás haciendo esto, no? ¿Por qué cambiaste de repente o, no? Que tantos años y... Es que somos un constante cambio. Creo que si nos mantenemos estáticos, nos espestamos, ¿no? Como el agua Ajá. cuando se encharca. Es mantenerte en constante evolución, constante aprendizaje y crecimiento personal, espiritual, emocional, en todos los sentidos, ¿no? Mm, Es así como yo lo veo. qué bonito, sí, me Ujú, parece mucho más digerible, o sea, mucho más realizable, ujú. sí, totalmente. Y bueno, te quería preguntar primero, ahí estuvimos hablando un poco y tú me dijiste que estabas empezando a conocer estos temas de la gordofobia y demás. Entonces, esta pregunta la hago a todas mis invitadas. Ujú. Te quisiera preguntar si tú alguna vez has tenido problemas con tu cuerpo o con tu alimentación a lo largo de tu vida. Mira, de primer momento te podría decir no, pero no lo sé. Tendría que estudiarlo, analizarlo. Créeme que en estas últimas semanas he estado pensando y yéndome más allá y creo que mi problema con mi cuerpo, que ya a lo mejor ahora sí lo puedo ver, pero lo acabo de ver hace poco, fue cuando conocí las redes sociales. Mm, Y no conocerlas desde bueno, claro que pues, creo que conviviendo con las redes sociales ya hoy en día tenemos, ¿qué? Unos 20, más de 20 años, ¿no? ujú, ujú, Pero, pero en ese tiempo no estaba tan enfocada en las imágenes, lo que pasaba, qué ocurría, qué esto, mm, qué lo otro. Yo creo que ese cambio se viene dando para mí desde hace unos 8 años a la fecha, mm, que a lo mejor ya se empezó a dar esta onda más de influencer fitness, de ver esos cuerpos perfectos, mágicos, que dices, ay caray, o sea, entonces no soy tan disciplinada, entonces no estoy haciendo el ejercicio suficiente, o qué es lo que pasa. Ahí me empecé a cuestionar un tanto mm, mi forma. Antes de eso ni le prestaba atención, no había hecho ninguna dieta. Eso le agradezco a mi mamá, porque bueno, mm, no me tocó ver una mamá que estuviera esclava de dietas, ni obsesionada ujú, con su figura, ni nada de eso. Que a lo mejor fue lo que me libró en mi adolescencia de no prestar atención a esos comentarios que a lo mejor hacían algunas compañeras de que, ay, estoy gorda, y a lo mejor pesaban 50 kilos, 40 y tantos kilos, mm, y no me di cuenta de eso hasta hace poco. Pero una cosa que agradezco de darme cuenta hasta hace algunos años es que no creo que me afecte tanto como me hubiera afectado al momento de mi adolescencia. claro. Ujú, Sí, sí afecta, no te voy a decir que ujú, no, pero te lleva a reflexionar, a cuestionarte, a decir, bueno, ¿es cierto o no es cierto? ¿Sí me siento de esa manera o no me siento de esa forma? De verdad ujú, considero que el éxito, porque también muchas veces te venden que el éxito es la forma de tu cuerpo, pues no, no necesariamente. Lo que sí me ha pasado en estos últimos años y me da mucha risa y confusión es que muchas personas me dicen, ay, es que ahora te veo mejor que cuando estabas más jovencita. Cuando estabas más jovencita, estabas más gordita. Y yo, ay, caray, pues siempre he pesado lo mismo. mm, No ujú, sé, no sé qué pasa. Mis tallas, al contrario, cuando era más jovencita me quedaban cosas, a lo mejor tallas un poco más chicas. mm, Ahora necesito unas tallas un poco más grandes y dicen que me veo mejor, pues digo, pues no sé, yo no me sentía mal tampoco cuando estaba en aquel ujú. momento. Ahora sí me lo cuestiono cuando me dicen, ¿te ves bien? Pero me lo cuestiono por todo ese bombardeo que tengo alrededor. Pero Claro. después entro a mi espacio, reflexiono y digo, a ver, tranquila, piensa, ¿de verdad está pasando eso? Si no, bueno, volvemos a retomar el camino. Pero es muy pesado y no me imagino cómo ha de ser
para muchas mujeres que a lo mejor esta constante la tienen desde muy temprana edad, ¿no? Que desde muy chavitas están con el peso, con la dificultad de esas tallas que quieren alcanzar, de esas tallas cero que a lo mejor a muchas nos tocó en los 2000, cuando estaba el cuerpo tan esquelético que usaban, recuerdo Cristina Aguilera, además hasta Britney creo que era la que era un poquito más acuerpadita, pero aún así era exageradamente delgada. Claro, Hoy en día lo veo y digo, ay, caray, estaban esqueléticas. No me imagino cómo crecieron o crecimos todas las mujeres de esa generación, sobre todo a las que más les afectó, porque yo sí recuerdo a compañeras, amigas, que constantemente decían, no, es que necesito entrar a tal talla y yo ya les veía exageradamente delgadas. Pero es un tema que cansa, que hoy en día entiendo que cansa, que desgasta, porque en lugar de estar pensando en tu proyección a lo mejor personal o tus proyectos profesionales, te quitan tiempo. Simplemente el qué ropa me pongo, ¿no? El qué puedo hacer para no verme con cierta forma que a lo mejor no es la más bonita para el resto del mundo, pero pues quién dice que es lo bonito. Exactamente. Entonces, eso es lo que te podría decir que yo he vivido. Me encanta comer, pero tampoco abuso, creo yo. Pero bueno, sí abuso las fiestas, ahí sí lo reconozco. Lo disfruto mucho. Entonces, lo quiero cerrar en que las redes sociales, hasta hace poco que les presté atención, sí me han afectado. Sí me han afectado. No, sí me han afectado. Eso sí, y lo acabo de identificar hace poco. No necesitaría adentrarme más y desglosar más detalles para decirte, son tales cosas de manera puntual o son tales cosas que me llevan a reflexionar en tales situaciones. A lo mejor ya mencioné ahorita algunas, o el éxito va de la mano con la delgadez, pero no necesariamente. Eso. Pienso que qué fuerte que incluso una persona como tú, que vive en un cuerpo delgado, que estuviste hasta cierto punto blindada porque tuviste una buena relación con la comida gracias a tu familia, que te enfrentes con las redes sociales ya de adulta y te generen estos conflictos, creo que nos habla de que esto puede afectarnos, o sea, la cultura de estar delgada, de las dietas, nos puede afectar en cualquier momento, ¿no? Y qué bueno que tú tuviste esta oportunidad de hacer la reflexión de, sí, me está afectando, ¿no? No sé bien cómo, pero logro ver que la gente comenta, que en las redes se dice, que el cuerpo delgado tiene ciertas asunciones, ¿no? Significa éxito, bla, 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 ¿no? Entonces, pues como tú bien lo dices, yo me enfrento a pacientes todos los días de todos los tamaños de cuerpos, desde delgados hasta muy gordos, que desde, pues, muchos años han visto por algún medio de comunicación, ya sea cuando era nuestra generación, pues revistas, la televisión, películas, y ahora súper fuertes redes sociales que lo tienes a un clic de distancia, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que prender un aparato que esté estático, sino lo traes en tu pantalón, en tu bolsa, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que la influencia de las redes sociales es muy fuerte y el darse cuenta a veces es complicado, porque como pareciera que es tan real, ¿no? Te lo pintan tan alcanzable, tan necesario, que bueno, pues se vuelve muy complicado desprenderse de ese mundo, ¿no? De fantasía. Y a veces parece, digo, con todas esta programación que uno puede ofrecer los servicios a ciertas características de personas, lo que quieras y gustes, es como si en ciertos momentos se diera un bombardeo de información. Y es increíble cuando vas y buscas el perfil de personas a las que están llegando información. Por ejemplo, cirugía estética. Entonces, nos llega a mujeres de ciertas edades, con ciertas características, que dices, caray, espérame, me están manipulando, ¿no? Porque ni siquiera lo estoy considerando y ni siquiera lo estoy pensando, pero ahora, después de que empecé a ver cierta publicidad, cierto tipo de información en redes sociales, empiezan a generar una necesidad que no existía. O te empiezas a cuestionar una necesidad que no tienes. Digo, si nos cuestionamos es de, bueno, a ver, ¿de verdad yo quiero una cirugía estética? De verdad yo quiero tener, no sé, senos más grandes, una cinturita pequeña, unos glúteos muy
muy bonitos de forma de duraznito, pues, ¿no? Pero de pronto tanto llega un bombardeo que dices, caray, o sea, a mí me ha tocado, bueno, me ha tocado ver esa información y digo, caray, no lo estoy buscando, no lo he pensado, pero ¿por qué me llegó? Claro. Sí, 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 qué agresivo, ¿no? O sea, que estás sí, viendo, no sé, perritos y de sí, repente te aparece ahí una malteada para bajar de peso o un médico que hace cirugías bariátricas, no sé, ¿no? Dependiendo de, pues, cómo sí. los famosos algoritmos van viendo qué tipo de población eres y qué podrías comprarles, ¿no? Y pues sí, yo me he topado estoy viendo videos totalmente anti-gordofóbicos, anti-cultura de dieta, anti esta cultura de la belleza, y el comercial es una cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, pues se vuelve muy complicado porque tú estás intentando salirte, ¿no? Ver otras cosas y pum, te mandan la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy difícil y gracias por compartirnos tu historia, ¿no? Que creo que muchas mujeres se pueden identificar con ella, ¿no? De me bombardean con estas imágenes. Y bueno, quisiera pasar a nuestra experiencia de la marcha del 8M. Me gustaría que nos contaras cuándo fue la primera vez que tú marchaste y cómo fue tu experiencia. Mira, la primera vez que yo marché fue el año pasado, en el 2022, en la ciudad de Querétaro. La verdad, yo ya tenía, era mi segundo año viviendo en la ciudad de Querétaro. Y apenas en ese año tomé la decisión de salir a marchar. Antes de eso me tocó estar acá en el 2020 en Ciudad de México y no me animé, me dio miedo. Pero al estar en Querétaro y todavía pues en esos últimos años de pandemia, dije, bueno, creo que es momento, es una ciudad tranquila, no creo que vaya tanta gente, me puedo sentir segura. Entonces dije, pues vamos. Y tomé la decisión porque dije, creo que es momento, necesitamos marchar para que nos vean, porque si no salimos a marchar, pues en qué momento nos van a empezar a ver. Me gustó y sentí que era un contingente pequeño, porque básicamente organizan a todas las asistentes en 14 bloques. Eso fue lo que recuerdo en aquel momento. Entonces era una camioneta de seguridad, después había mujeres sobrevivientes de violencia y luego una batucada y de ahí empezaban con mujeres con discapacidad, seguían con mujeres en lactancia, mujeres con niños y me encantó y me llamó la atención porque permitían a mujeres con mascotas. Dije, me voy a sentir segura, voy a llevar a mi perro. Nada más me faltó ponerle el letrero de la policía no me cuida, mi perro sí me cuida. pero, me sentí, pero me sentí segura. Yo dije, claro, voy a llevar a mi perro. Y, y al saber que solamente se formaban esos 14 bloques y que me enteré que podía llevar mi perro, pues me sentí segura, me animé. La reunión fue alrededor de las 4 de la tarde en una plaza que se llama Constitución allá en la ciudad de Querétaro. Pues llegué y me toca ver cómo estaba la preparación, ver a todas esas mujeres, a muchas víctimas, la verdad, manifestándose. Estaban platicando, compartiendo un poco de sus experiencias antes de que arrancara el contingente. Fui con mi pareja también. Estábamos ahí las dos nerviosas y a la expectativa. Una ventaja es que junto a la plaza, pues hay algunos barecitos, restaurancitos, entonces no nos animamos a estar tan cerca y nos alejamos ahí a observar, a ver en qué momento arrancaba toda esa marcha. En el momento que arrancaron, se sentía toda esa energía, toda esa emoción, energía, lo diría, de alegría de sentirte protegida y unida entre todas esas mujeres que están en ese mismo espacio. Una energía de tristeza de todas aquellas que han sido víctimas y sus casos no han sido esclarecidos totalmente y no han recibido justicia. Entonces es una combinación de sentimientos, un choque emocional. Empezamos a marchar, empezamos a avanzar, pero hubo un momento que paramos. Mi pareja tiene ataques de pánico cuando hay multitudes, entonces ya por salud y por seguridad de ella también, tomamos la decisión de parar, pero nos quedamos a un costado viendo cómo pasaban todas marchando, veíamos a madres, hijas, y la verdad nos conmovió mucho, nos generó a las dos demasiadas emociones. Llegamos a nuestro departamento, hicimos mucho análisis y yo le compartía, y de hecho es un tema que todavía platico con ella,
que hubo una frase que a mí me marcó muchísimo y me cayó el 20 de también porque estaba ahí. Y de hecho aquí la tengo apuntada para que no se me olvide. Y la tengo también en mi Instagram. Ujú. y, y la frase con la que me topé dice que los secretos familiares dejen de cubrir a violadores. Mm. Y eso me llevó a un recuerdo del pasado, de ver a mi abuela llorando y contándome hace unos 6 años, 7 años aproximadamente, de cómo ella fue violada a los 14 años. Entonces, para mí en aquel momento fue muy impactante porque yo no lo sabía, era un secreto Mm. familiar. Y me imaginé cómo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, existen muchas niñas quizá guardando ese secreto porque la familia no les permite expresarlo. Ujú. Y no solamente eso, son niñas que después son obligadas a casarse con su violador, que fue el caso de mi Ujú. abuela. Mi abuela la obligaron a casarse con su violador, fue su primer matrimonio y pues tuvo a su primer hijo, entonces eso genera una serie de conflictos familiares muy fuertes. Después se separó afortunadamente, ya no estuvo con su agresor. Ujú. Y pues ya de ahí nacieron el resto de mis tías, mi mamá, ya digamos que ahí ya nace mi familia, pero regresando al tema de la marcha, creo que la marcha nos lleva a cuestionarnos y a reflexionar qué es lo que sí estamos viviendo de violencia o agresiones en nuestro mundo como mujeres. Ujú. Y para hacer mi primer marcha, conectarme con algo tan que marca, digamos, todo ese árbol genealógico familiar, Ujú. me dejó impactada analizando y agradeciendo que mi abuela haya tenido la oportunidad de poder desahogarse y contar su secreto familiar, que quizá muchas abuelas nunca lo pudieron contar. Esa es mi experiencia más profunda que tuve en mi primer 8M y fue interesante. Tal vez no lo recorrí completo el camino que estaba marcado para vivir todo de inicio a fin, pero me llevó a esa emoción interna familiar y análisis y saber por qué sí quiero seguir marchando y por qué sí Ujú. quiero seguir haciendo las cosas diferentes para todas las mujeres que estén a mi alrededor y hasta donde pueda yo alcanzar. Esa fue mi experiencia en Querétaro. Eso sí, éramos 15,000 personas, nada comparado con la Ciudad de México. Entonces, te sientes más tranquila con esa cantidad de personas en un principio. Bueno, 15,000 así poquitas no son. Yo tengo mis dudas, te soy muy honesta. Eso es el cálculo que hacen, de que aproximadamente son las que siempre esperan en la marcha del 8 de marzo en Querétaro. Pero hay algunos periódicos que mencionan que salieron 3,000 mujeres o 5,000 mujeres. Entonces, Mm. quiero seguir investigando eso, a ver cuánto es la verdad, la cantidad de personas que salen. Pero no importa las que salgan, lo importante es empezar a hacer la diferencia, es lo que digo. Claro, Sí. claro, entiendo. Gracias por compartirnos esta parte de tu historia, que creo que ejemplifica mucho cómo todas tenemos cerca a alguien que ha sido violentada, ¿no? O sea, desafortunadamente es tan común que todas logramos contar a una persona que ha sido violentada cerca de nosotras, ¿no? Amigas, familiares. Y yo también tengo historias familiares personales de tías, de primas, de mi mamá, ¿no? Que me cuentan, fui abusada de cierta forma, ¿no? Y me di cuenta hasta después que era un abuso o no supe hacer nada o me sentí mal porque pues era un familiar, ¿no? Entonces, o sea, me parece muy triste y muy problemático, o sea, angustiante, que no puede, o sea, que no conozco una mujer que no conozca a una mujer que fue violentada, ¿no? De alguna manera. Y algo que Y veo que, de ujú. esto, Iracema, y quiero compartirte, es que muchas veces también nosotras somos las violentadas, pero nos cuesta más trabajo reconocerlo en nosotras mismas. Ujú. Y creo que cuando empezamos a visibilizar lo que pasa en nuestro alrededor, poco a poco llegamos a nuestro punto de quiebre individual y Ujú. también el aceptar que en algún momento de nuestra vida hemos sido violentadas, quizá no de la misma manera o de esas formas tan impactantes que de pronto escuchamos de las historias familiares o de alguna otra mujer,
O quizás sí, pero nos cuesta tanto trabajo y es miedo y pena, quizá, para aceptar esa violencia. Ujú, Entonces, el ir viendo ir hablando de cada una de estas historias nos permite tener la confianza de también tarde o temprano contar nuestras propias historias. ujú, ujú. Pero Claro. interesante también el análisis que tú estás haciendo. Ujú. Siempre compartimos con alguna mujer. Creo que ya es raro no ver o no saber una historia de alguna mujer que haya pasado por violencia. Mm, sí, sí, sí. Justo ahora que fuimos con este contingente, que ahorita platicaremos con cuál fuimos, un día antes yo me reuní con un grupo de doctoras mujeres, ¿no? Había aparte una nutrióloga, una psicóloga y una paramédico. Y estuvimos hablando de violencias dentro del ámbito de la salud, ¿no? Y cómo no te esperarías, ¿no? Que la eminencia del doctor fulano de tal viola, agrede, grita, insulta, humilla, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Y qué triste que personas que tú, pues, les confías tu educación, ¿no? Por ejemplo, hacen. Y a mí, por ejemplo, ahí me hicieron recordar que yo tuve experiencias de violencia verbal, ¿no? O sea, que a mí me humillaron, me gritaron, me hicieron llorar, hablaron de que seguramente estaba triste porque estaba menstruando y pues ya sabes que las mujeres cuando están menstruando pues se ponen locas, todo esto entre comillas porque me ven, ¿no? Y yo decía, pues sí estoy menstruando, sí, pues seguramente es por eso, ¿no? Que me puse así de sensible. Y ya, o sea, como que sabía que estas cosas pasaban, pero hasta ese momento en el que todas empezaron a contar historias, me di cuenta de, claro, a mí también me pasó porque eran hombres, o sea, y porque yo era mujer, no nada más porque, entre comillas, merecía el regaño, sino era porque era mujer, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Como, y esto sucede en muchas áreas, ¿no? En donde, pues, los hombres han dominado las ciencias de lo que quieras, ¿no? Entonces, pues, qué complicado es, incluso ahorita que hablábamos de la educación, ¿no? Salir adelante, resaltar, lograrlo en un patriarcado como este en el cual pues te quieren pisar a cada rato, ¿no? Entonces también esa violencia en la cual, no sé, laboralmente la vives, aunque no sea una violencia sexual, sino una violencia a lo mejor de género nada más, pues, cansado, qué pesado, ¿no? ¿Por qué tendría que ser así? Qué triste. Y ahorita con lo que estás mencionando y recordando algunas cosas. Y algo que te quiero comentar es que yo no sabía y tengo poco tiempo de estarlo investigando, o sea, yo no creo que ni más de un año, y me quedo impactada de cómo existe esta violencia que tenemos también las pacientes al ser tratadas o diagnosticadas. Entonces, es ahí donde me quedo más impactada. Simplemente me acabo de enterar, no llevo más del año, eso sí fue en este 2023, que, por ejemplo, las mujeres presentamos unos síntomas muy diferentes para un paro cardíaco en Ujú, comparación a los hombres y a lo que se muestra. Entonces, siempre vemos en redes, en diferentes lugares, ten precaución si sientes tales síntomas, esto, el otro. ujú, Y después, cuando me enteré que los síntomas de las mujeres son muy diferentes, me quedé, oye, espérate, pues es que nos están también desinformando, no es válido, no es justo, nos están asustando de más, pues si nos pasan ujú, algunos síntomas que a lo mejor ni siquiera van para un paro cardíaco. Y pues me imagino, y por lo que observo, no nada más ha pasado con los paros cardíacos, o sea, pasa con N cantidad de enfermedades o claro. padecimientos que tenemos las mujeres, el minimizado o no querer analizarnos bien de acuerdo a nuestra anatomía, nuestro Ujú, funcionamiento, nuestra química, que es muy diferente a la de los hombres, y ver que nuestros cuerpos pues tienen ciertas funciones que son diferentes a las de ellos. Y entonces, qué injusto llegar como paciente a un lugar y que de pronto te digan, no, es que estás o exagerando, ¿no? O estás en tus días, ese dolor no lo sientes de tal manera. Ahorita se me vino el flechazo una vez que me enfermé del estómago por comer tacos en la calle. ajá, Y llego con una doctora, desafortunadamente fue doctora, esta vez fue mujer, y porque también me ha pasado con hombres, pero ahorita recordé esa que es la más cercana. Y me dice, estás pasando por un momento de mucha tensión y mucho estrés. Es por eso que estás
enferma del estómago. Y yo, no, o sea, ¿cómo sabes si estoy pasando un momento de estrés o tensión en mi vida? O sea, si me duele mi estómago, sí, acabo de comentar que me comí unos tacos en la calle, que quizá es otra cosa muy diferente, y ya estás dando por hecho otra situación. ¿Por qué? Porque soy mujer. En ese momento no me lo cuestioné, hasta ahora que he empezado a topar una serie de casos donde muestran que hay médicos o médicas que no dan el diagnóstico adecuado a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces consideran que la mujer está exagerando el padecimiento que tiene y en realidad no lo está viviendo. Y me quedé impactada. Yo me quedé impactada cuando me enteré de eso, entonces entendí lo que había pasado en ese momento con esa médica. Entonces me entristece porque no es válido que no recibamos las mismas condiciones de salud las mujeres en comparación a los hombres. Entonces creo que ahí estamos en una desventaja porque simplemente al sentirnos enfermas, sentirnos mal, tenemos un rendimiento diferente en cuestión laboral, empezando por ahí. Y ver, y ahorita que tú lo estás mencionando, que también dentro de tu área y como profesionistas, esa discriminación, y desde esa discriminación decir, no, estás en tus días, por eso estás enojada, y a lo mejor qué tal si tu punto, lo que estabas viviendo, lo que estabas mencionando en ese momento, sí tenía validez, pues no tenía por qué bajártelo por si estuvieras en tu periodo, no estuvieras en tu periodo. Entonces, es confuso para mí. Y apenas empezarlo a analizar me está explotando la cabeza de cuántas veces a lo mejor he vivido eso desde la infancia y yo ni cuenta. Claro. Y lo he normalizado. Eso es lo que creo que es súper peligroso, ¿no? Que normalizamos las cosas que nos pasan y decimos, pues así es, ¿no? Así es como muchas otras cosas, ¿no? Así, no, pues no puedo usar falda porque me pueden atacar, entonces pues así es, ¿no? Cuando, pues, eso fue, ¿no? O sea, no tendrías que tener tu violentador suficiente cerebro para no decir, trae falda, la puedo tocar, o sea, no sé, ¿no? O sea, que de verdad, yo la verdad, yo me topé con todo esto del feminismo hasta que empecé todo ese trabajo antigordofobia. Antes para mí era irrelevante, o sea, realmente yo no lo veía, no estaba, jamás dije nada malo en contra de las feministas, pero yo no lo tenía en mi vida. Llego a este trabajo antigordofobia y me doy cuenta que hace intersección con un montón de discriminaciones y pues me topo con el feminismo y apenas estoy empezando a entender, no creas que soy una gran experta, o sea, conozco muy poquitas cosas, pero entiendo ahora con todo esto que hemos estado platicando, la importancia de verlo, nombrarlo y alzar la voz, ¿no? O sea, no, como tú dices, yo cuando fui, ahora que fue mi primera vez, este 8 de marzo del 2023, y ver tantos carteles con tantas consignas diferentes, hablando de tantas cosas diferentes, de todos los tipos de violencia que existen contra la mujer, me pareció, o sea, aún más, o sea, si ya estaba como elaborándolo en la mente, como que me abrió más todavía los ojos, así de todo lo que pasan tantas mujeres, ¿no? Y habíamos tantas mujeres tan diferentes, o sea, de todos los tamaños, colores, profesiones, de todo tipo, ¿no? Entonces, que todas estábamos ahí porque, como lo que habíamos comentado, o yo lo sufrí o alguien muy cercano a mí lo sufrió y me duele y entonces alzo la voz, ¿no? Entonces, me impresionó ver tantas, o sea, me estabas comentando que investigaste que fuimos como 80,000 mujeres, sí. Y sí lo creo, o sea, de verdad yo dije, no vamos a llegar al Zócalo porque pues no cabemos, ¿no? Simple y sencillamente por física no vamos a llegar, pero de verdad, ahora entiendo cómo es que tanto dolor se tiene que hablar, ¿no? Expresar, porque creo que, o sea, sí, o sea, ahora que ya lo veo bien, ¿no? Con otros lentes, es muy claro que se debe o sea, que te tienes todo el derecho y claro que es necesario que se grite, ¿no? O sea, que se hable de verdad muy, muy fuerte, que seamos muchísimas. Y yo sentía cuando iba en el Metrobús hacia la Glorieta de los Insurgentes, veía otras mujeres de morado y con carteles y me sentía bien, o sea, dije, con ellas voy, ¿no? Y me siento segura. Y después cuando estábamos todas juntas y bueno, Diana y yo íbamos con este contingente y de repente pues, se acabó porque éramos tantas que se mezclaron todas las mujeres y entonces estábamos ella y yo perdidas entre un montón de otras mujeres, pero se sentía bien. O sea, no era como, ching, ya no estoy con nadie que conozco, ¿no? Para empezar, la verdad yo me sentí muy cómoda de estar contigo, entonces eso me hizo sentir muy bien.
Pero aparte era de, no importa, porque todas venimos aquí por lo mismo, ¿no? No, difícilmente una de aquí al lado me va a voltear y me va a decir algo, me va a agredir, ¿no? Al contrario, no éramos como muy solidarias, muy amables entre nosotras. Seguro hubo quien se peleó, no sé, no lo puedo asegurar, ¿no? Pero yo me sentí muy bien, ¿no? O sea, de verdad el saber que todas íbamos con este mismo objetivo, me voy a sentir súper cómoda, súper cómoda y súper protegida. Sí, creo que había escuchado eso, pero no lo había sentido y ahorita que estás tocando ese tema es muy cierto. Es el único día que te sientes en la calle, porque sabes que están muchas al pendiente de ti cuidándote también. Si te sientes cuidada, no sientes ese miedo de que vas a sentir una agresión por alguna compañera, por así decirlo, como compañeras o hermanas también, como lo he escuchado. Es una sensación muy bonita, muy agradable de seguridad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, quisiera preguntarte cómo llegaste a este contingente que organizaron Mariana Robles, la fashionista, y la doctora Majo. Ya no estuvimos ahí, ya no conversamos ese día de por qué llegamos ahí. Digo, yo la sigo en redes sociales y con la doctora Mariana Robles ya hemos grabado unos episodios, hemos trabajado con pacientes juntas, y a la fashionista pues la conozco porque es muy famosa, ¿no? Entonces pues la conozco por eso. Pero ¿tú cómo llegaste a ese contingente? Mira, primero creo que viene de redes sociales, ahí fue donde las conocí. No he tenido el honor de conocerlas en persona. Primero la fashionista, me encantó desde hace años que empecé a ver cómo se vestía, cómo se maquillaba, todo esto y dije, wow, o sea, está rompiendo con todo lo que yo vengo topándome día a día en mis plataformas digitales, en estas redes sociales y dije, la tengo que seguir, me encanta. Primero, la verdad, me llegó la vanidad y yo dije, qué lindo se maquilla, me encanta, tengo que seguirle porque algún tip le puedo tomar. Pero fue más interesante el ir descubriendo conforme han pasado los meses y creo que ya años desde que la empecé a seguir. Es interesante toparme que no solamente es que te esa idea de, te puedes maquillar de tal manera, a ver, no, no es eso nada más, y no es nada más venderte esa idea, es el, oye, te doy estas herramientas para que también le saques provecho a ti que te gusta arreglar, porque te quieres ver linda, para ti, adelante, es lindo. Pero después encontrarme con algunos de los análisis que ella hace, de lo que ella vivió, de cómo se ha sentido por ser una mujer de cuerpo grande, me llevó a reflexionar y a ver también esa parte humano. Y después coincide que empieza ella a subir información de doctoras y hablando, ok, que la medicina como juzga desde el peso, y yo ya traía esta idea y esta observación de no sé en dónde la vi por primera vez, de, de esa discriminación que existe con las mujeres en la medicina, los diagnósticos mal dados y todo. Y me topé con la doctora Mariana y me encantó. Y de hecho, quien compartió la información fue la fashionista y ahí la empecé a seguir. Y yo dije, claro, me encanta lo que está diciendo. Hay un análisis que yo no había observado, las precauciones que debemos de tener como mujeres. Algo que puso hace algunos días, no sé si lo habló o lo escribió, ahí sí te fallo, pero recuerdo, y fue un análisis que yo nunca había observado, hablaba de que las mujeres hoy en día tenemos una mayor cantidad de hormonas en comparación a nuestras abuelas, porque nuestras abuelas se mantenían constantemente embarazadas. Entonces, estas condiciones de que nosotras ya no estamos en periodos tan largos de embarazo, nos genera una química diferente a nuestro cuerpo que también no es tan favorable, pero también cómo podemos cuidarnos, cómo podemos contrarrestar y las precauciones que también debemos de tener en cuenta como mujeres. Y me pareció muy interesante porque dije, ay, caray, o sea, un punto que yo no había visto. O sea, yo ya no nada más la discriminación de la medicina, sino algo que ni siquiera me había pasado a mí como vil mortal por la cabeza y que una doctora me lo esté diciendo. Y que, interesante, debo de prestar atención porque nunca antes lo había visto. Entonces toca unos temas muy interesantes. Y así es como me enganchó y la empecé a seguir también a ella. Entonces, primero la fashionista, Diana, a la que seguí. Se acercó el 8 de... Me llamó mucho la atención el contingente, cómo lo estaban promoviendo en redes.
pacífica, o a lo mejor es el único que me topé, y a lo mejor tengo también son pacíficos y no me di cuenta. Mi destino ahí de mi pareja, estaba organizada y todo, y con una amiga, justo ese día le pregunté, ¿estás convencida de que quieres venir a la marcha? Una mayor cantidad de personas, de las que vivimos en Querétaro, de las que estuvimos en Querétaro. Entonces, ¿cómo ves? No vas a tener ansiedad, estás segura, porque primero es que tú estés bien. Ujú. Y se quedó pensando y dijo, ¿sabes qué? Ve tú sola. Mm. No me animó. Y, y ya yo iba en camino, ya organizándome con mi amiga y todo, y de pronto mi amiga, ¿sabes qué? Ya no me dieron permiso de salir de mi trabajo, no puedo ir a la marcha. Y yo, carajo, ¿qué voy a hacer? Ya iba a la mitad del camino y yo, ¿qué hago? Y yo, pues ya al contingente al que voy, déjame, le escribo a la doctora Mariana. Yo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, yo sé que ahorita van a tener la marcha. Quería preguntarte, ¿aceptan a mujeres que van solas? Sí, adelante, aquí estamos, no te preocupes. Y yo, pues me voy. Y llegué. Identifiqué al grupo y no veía a la doctora, entonces yo dije, sí será este grupo, no será, porque no veía, en ese rato que llegué, todavía no veía a todas las doctoras que sí iban con sus uniformes. ¿Cómo me dijiste que se llaman? ¿Pijamas? Pijama. Ujú. ¿O cómo? La Pijama pijama. quirúrgica. Entonces, Ujú. ok. Entonces yo no las veía, yo, ¿será? ¿No será? ¿Qué hago? Pues le escribí, ya después me ubicó y ya, la identifiqué a lo lejos, pero la vi súper ocupada y dije, no, aquí ya me toca buscar con quién me puedo acoplar. No creo que vaya a ser yo la única que viene sola. Tarde o temprano voy a identificar a alguien. Ah. Y de pronto te vi ya en el contingente y yo dije, creo que viene sola. Déjame Sí, observo, sí. yo creo que nos podemos acompañar. Y ahí surgió que te conocí en esa aventura de llegar sola al contingente y empezar a marchar. Fue muy, para mí muy divertido, una experiencia nueva y diferente. O sea, ¿qué me iba a imaginar yo llegar a la marcha sola y más de la Ciudad de México si le tenía miedo? Ajá. Yo estaba asustada por todo lo que veía en las noticias, pero pues así fue como se acomodaron las cosas para que arrancara todo esto. Y la verdad, y para mí fue un gusto y qué bueno que me topé contigo ahí. Mm. Me sentí muy acompañada. Sentía que estaba con una persona que entendía un tanto mi emoción de ese momento, mi preocupación y todo, que fue una experiencia muy agradable el podernos acompañar en la marcha. Cierto. Eso sí, te lo agradezco. Qué bueno que estuviste ahí. Igualmente. Y así fue como llegué con ellas. La verdad no las conozco, pero pues fue una aventura de animarme y escribirle a unas personas, bueno, a la doctora que conocí por redes sociales y a la aventura. Sí, cómo está esta otra cara, ¿no? De las redes sociales, lo que hablábamos al principio, ¿no? De el daño que pueden generar con estas imágenes idealizadas y al contrario, si las usamos bien y si nos sabemos cómo escabullir, podemos encontrar cosas muy útiles, ¿no? Como estos perfiles que instruyen tanto y que crean comunidad, ¿no? Entonces, igual, pues yo, o sea, llegar ahí y conocerte me hizo sentir muy segura porque, pues literal, yo vi que las dos nos íbamos buscando y nos íbamos así de, si se atrasaba una, la otra la esperaba, entonces, y además convivimos con otras mujeres, ¿no? O sea, que íbamos viendo, ¿eres del contingente que viene con la fashionista? Sí, entonces medio nos íbamos siguiendo. Después, como comenté, pues fue imposible porque éramos demasiadas y se rompió, ¿no? No porque no nos quisiéramos quedar, sino porque ya no sabíamos ni quién era quién, porque incluso ese contingente era enorme, ¿no? O sea, la convocatoria que tuvieron ellas dos, y bueno, creo que la doctora Majo también, fue, o sea, avasallador, ¿no? Éramos en ese contingente, yo calculo que como 100, 120 mujeres, pues evidentemente mantenernos juntas 100, 120 mujeres entre 80,000, pues estaba bien complicado, ¿no? Entonces, pues finalmente nos separamos un poco, pero todo el tiempo que nos mantuvimos, bueno, en la marcha, la verdad es que estuvo esta sensación que comentábamos, ¿no? Como de mucha seguridad, de mucha unión. O sea, justo antes de entrar estábamos platicando de qué habíamos sentido, ¿no? Cuál había sido nuestra experiencia. Y yo les comento que sentí de todo, ¿no? Desde ganas de llorar,
mucha emoción, mucha felicidad, risa, miedo, cansancio extremo, muchísima sed, ¿no? O sea, de verdad, pasé por todas las emociones, me encantó, o sea, la verdad es que sí fue una experiencia que no describiría como una experiencia como bonita, porque, o sí, no sé, o sea, como decíamos, no tengo palabras, porque claro que es bello lo que sucede, pero al mismo tiempo es doloroso, ¿no? O sea, es como las emociones que a mí me movió no, fueron evidentemente fuertes, pero como les comento, hubo momentos en los que me sentía triste, porque decía, qué feo que tengamos que estar aquí por todo lo que pasa, ¿no? Claro, sí, es que tienes una lucha interna de emociones. Es lo que yo sentí en algunos momentos. Creo que cada quien va viviendo su experiencia. Hay personas que lo viven de una manera mágica y feliz y todo, y otros de una manera muy triste porque cada quien va cargando su propio costal de experiencias, que en ese momento es volverlas a recordar, quizá por cada una de esos carteles que te empiezas a topar alrededor de ti y que te ponen a cuestionarte muchas cosas de lo que has vivido. A mí me tocó iniciar toda esta marcha con mucho miedo, estoy muy honesta. Ujú, ¿Por qué? Porque era ese miedo de lo que yo veía en esas noticias. ujú, Ese miedo de llegan con el gas, ujú, te pueden atacar, tumban monumentos, cosas, esto es un caos. Y yo dije, no sé, hay algo que me dice en mi corazón que no, pero está esta otra parte que es mi evidencia de periódicos, N cantidad de información que va en contra de lo que yo siento, pero lo quiero vivir. ujú, Y yo quería vivirlo, porque también escuchaba y me topaba con esa otra información que quizá no lo mencionan tanto en esos periódicos, en esas noticias, sino que lo van hablando personas del voz a voz, y en este voz a voz yo me enteraba de esas cosas bonitas o agradables que sí se viven. Dentro de ujú, esas cosas agradables que quiero volver a mencionar es el sentirte segura en la calle con todas esas mujeres. ujú, Y la verdad, sí. Entonces yo iba asustada. Después del susto, del recuerdo, de N cantidad de cosas, el nudo de la garganta, de la emoción, ya no sabía si era de esa emoción de felicidad, de esa emoción que se llena de, ese nudo de la garganta que se llena de todos esos sentimientos. Entonces decían, pues bueno, vamos a seguir avanzando. De pronto esa tristeza de toparnos con algunas familiares de mujeres ya desaparecidas, de algunas que ya, pues no solamente desaparecidas, sino que las mataron y que siguen sus casos impunes ante la ley, era muy triste. Pero también ver esa alegría o esa energía de no importa a pesar de la tristeza y todo lo que traemos, de pronto que llegue una batucada y que se empieza a armar ahí como la fiesta, cuando, eso si mal no recuerdo, nos tocó vivirlo, donde estaba el caballito. Y ujú, entonces, ver a todas esas mujeres tocando y gritando y bailando, entonces esa euforia, esa alegría, entonces transformar esa tristeza que muchas van cargando para llevar en esa marcha y transformarla también en esa alegría y decir de, pues, no importa, vamos a darle para adelante y esto va a empezar a cambiar. Fue muy, muy emotivo, muy divertido, muy bonito. Yo de esta marcha lo que más me llevó es quitarme esa venda de los ojos, de creer que es una marcha completamente violenta. ujú, Eh, Estaba, y como lo platicábamos hace rato, que lo mencionaste, que marchamos 80,000, marchamos 10,000 más en comparación del 2020. mm, Esta es la marcha más grande que ahora se tiene. oh, Entonces, dices, ok, si cada vez somos más, si somos 80,000 personas marchando, y el desorden que se vio, pues es mínimo. Imagínate ujú. si de verdad todas esas 80,000 personas hubieran hecho ese relajo, No, se acaba la ciudad. pues, se acaba la ciudad, o mínimo el espacio por donde se va marchando, o Claro, sea, claro, sí, sí, no. sí. Entonces, no, 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 soy muy de números, al fin de cuentas, ingeniera, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso los menciono.
entonces hago el comparativo y digo, no, no es proporcional el desorden que hicimos, porque es como lo mencionan en el periódico, en los noticieros, etcétera, en comparación a todo lo que se está viviendo ahí, las emociones, los objetivos que llevan cada uno de los contingentes, es más enriquecedor y me da mucha tristeza de por qué no lo mencionan. O sea, yo estaba analizando y estudiando cada uno de los periódicos, hacen una mención muy pequeña de por qué es que se hace la marcha, pero meten información y hacen comunicados muy grandes del destrozaron el vidrio de no sé qué lugar, tumbaron el semáforo de no sé qué parte, rayaron el piso. Y yo, ok, ¿por qué no se alarman tanto de esta manera de primero? Y es lo que primero, por lo que arrancamos, por esas 10 mujeres que mueren, de 10 a 11 mujeres diario. Ok, hay otro punto, no nada más son las mujeres que mueren, las mujeres que están desaparecidas. ¿Por qué no se alarman por esa violencia que viven muchas mujeres al momento de dar a luz a un bebé? No es alarmante y eso también se vive día a día. ¿Por qué no se alarman de que una mujer recibe un salario menor en comparación a un hombre ejerciendo las mismas actividades laborales? Pero eso no es el foco principal. El foco principal es porque rayaron el piso. O sea, de pronto veo fotografías del piso rayado y yo. Esto. Bueno, ok, no voy a ser tan mala con el piso. Vámonos mejor. Rayaron un monumento. Ok, un monumento que de pronto también llegan por juegos de fútbol, por otras cosas, otras manifestaciones, grupos donde también van hombres y mujeres y a lo mejor un mayor porcentaje de hombres, lo rayan. Ahí se lo orinan, lo escupen, pero no hay problema porque es un motivo de celebrar, pero las mujeres el foco principal es que están rayando los monumentos. No, pues yo quisiera ver qué pasaría si esas 80,000 personas de verdad hicieran todo ese relajo. Créeme, yo no me imagino cómo quedaría de verdad todas esas calles por las que estuvimos marchando. Claro. Y es muy lamentable ver que el foco principal es el rayaron en lugar de los objetivos por los cuales se está marchando, y eso que son muy pocos, en comparación a todas las necesidades que tenemos todas las mujeres, porque, bueno, no todas vivimos dentro del mismo privilegio, entonces hay N cantidad de necesidades que tenemos las mujeres, ya sea por condición física, condición racial, por edad, por regiones, por color de piel, por discriminación laboral, por discriminación de educación. Son muchas, muchísimas, que para abarcar todo tenemos por lo menos que empezar mínimo con esta marcha de estas 80,000, que estábamos ahí de mitoteras, si quieren decirnos, no me importa. Hoy en día sé que muchísimas no estábamos rayando, y las que estaban rayando también entiendo desde el dolor. Exacto. Claro. También lo entiendo, y entiendo esa frustración que muchas personas hemos vivido en este país por la impunidad que tienen nuestras autoridades en general. Sí. Entonces, ay, caray, que te rayen, Claro, no pasa nada. Sí. Muchas gracias por mencionar esto último, porque creo que es súper importante, ¿no? Visibilizar que no es la estatua rayada, es porque la rayaron, ¿no? O sea, que hay detrás de haberlo rayado. No la rayé porque no estoy de acuerdo con que esté ahí la Diana, ¿no? O sea, no, o sea, estoy enojada porque te importa más tu fuente, tu estatua, que mis hermanas o mis compañeras, mis amigas desaparecidas, violentadas y demás, ¿no? Entonces, gracias por mencionarlo, porque creo que es sumamente clave para entender por qué no hay que ver el amarillismo dentro de la marcha, ¿no? Sí, y bueno, entonces, si de verdad nos está preocupando de que se esté rayando esto o el otro, porque cuando vamos y celebramos también lo hacemos. Claro. Y porque ahí no se menciona. Entonces hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos primero, y antes, no primero, antes de eso hay que ser empáticos con las personas que se están manifestando de esa manera. ¿Por qué? Porque si te están rayando un monumento, por ejemplo, el Ángel de la Independencia, que muestra una independencia que se supone que tenemos en este país, pues espérate, yo me siento secuestrada por el miedo.
en este país. Entonces, ya no es un monumento que me esté representando. Y para eso también sirve ese monumento. Si ese monumento se mostraba como mostrando una independencia de un país, bueno, ahora te estoy utilizando, gobierno, a este monumento para que veas que yo ya no me siento representada por ese monumento y algo también tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no significa que antes de eso no haya ido a hablar contigo, no te haya pedido de maneras, de las formas adecuadas, y lo digo entre comillas, las formas adecuadas, que me cuides. Entonces, veamos si así ya reaccionas y empiezas también a ver algo y hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque si el día de mañana cualquier mujer que ha sido víctima toma justicia por su propia mano, termina también en la cárcel. Entonces, si te estoy pidiendo el apoyo para que me cuides y no terminar siendo una delincuente, porque después es una delincuente, una mujer que termina matando a su violador o a su agresor o a la persona que lo quería matar, después ahí termina la cosa. Entonces dicen, mejor hubiera rayado un monumento, o qué onda, o de qué se trata. Pero sí quería darle esa atención, porque creo que es lo que me tocó vivir dentro de la marcha. Yo iba con ese miedo, yo iba con esa angustia por todas esas noticias amarillistas que se ven, y es algo completamente diferente. El mayor porcentaje de la manifestación son cosas o movimientos emotivos para reflexionar, para analizar, para cuestionarnos y ser conscientes de lo que estamos viviendo en este país y ser conscientes sobre todo de esa incertidumbre que es salir a la calle como mujer. En general, en todos los sentidos, porque ya ningún lugar está segura, y no solamente hablo en el sentido de un abuso sexual o una desaparición. O sea, hasta una mujer va con miedo en su trabajo para que no le vayan a dar en la cabeza para una negociación. Entonces, tener esa incertidumbre simplemente por el hecho de ser mujer no está padre, no es algo que se viva de manera muy bonita, muy grata. Claro que no. Tienes toda la razón. Eso es lo que viví, Iracema. Y tú ya vi qué fue lo que viviste, me encanta también ver tu parte. Claro, sí, sí. Es muy interesante porque creo que no conversamos mucho en la marcha, pero no fue necesario conversar en ese momento. Creo que simplemente con las miradas era hey, acá estoy, ¿cómo vas? ¿Estás bien? Sí. Aquí te estoy acompañando. Fue más una comunicación sin palabras, pero sí una energía muy bonita de acompañamiento en todo ese recorrido. Así es, así es. Ay, Diana, pues creo que podríamos hablar horas y horas. Te dije que va a ser cortito y ya llevamos un buen rato platicando. De verdad te agradezco mucho que hayas aceptado platicar conmigo, que has estado aquí, que has aceptado mi invitación. Agradezco mucho haberte conocido, compartido la marcha contigo. Y bueno, pues quisiera despedirme de ti, preguntando si quieres decir algo para cerrar y si gustas decirnos dónde podemos encontrarte, conocer más de lo que tú haces. Quiero cerrar primero agradeciéndote por este espacio, por esta conversación. Fue muy interesante, muy divertida desde el punto de recordar cada uno de los momentos que vivimos ese día. Es bonito y a mí me gustan esos espacios que te lleven a la reflexión y al recuerdo, que te lleven también a aprender. Y aprendí mucho de esta marcha y he aprendido también mucho en esta conversación. Primero, gracias a ti. La otra es decirles a todas aquellas chicas que no se han animado a marchar, no importa la ciudad en donde estén, anímense. Es más lo malo que se habla de esta marcha que lo positivo y las cosas bonitas que aprendes a ver ahí. Puedes observar y analizar y el ver, el ser empática con cada una de las mujeres que están marchando y conocer cada una de las historias a través de sus carteles, a través de lo que cantan, a través de lo que te comparten en el momento mientras van caminando. Es una experiencia que deben de darse la oportunidad de vivir. Claro, siempre y cuando se sientan también preparadas, que es lo más importante. Y otra, no
no vayan con esa expectativa de que van a vivir a lo mejor algo muy bonito emocionalmente, porque a lo mejor puede ser muy triste para alguna, Ujú, ujú, a lo mejor puede ser algo muy feliz para otra, entonces dense la oportunidad de vivir cada uno de sus sentimientos, mm, porque por algo están ahí y, y vívanlo, mm, porque yo les puedo compartir algo, pero cada una cuenta cómo le va en la feria. claro. Y eso es todo. Eso era para invitar a las chicas, porque me parece que es algo muy importante invitarlas. Ah, y otra, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, ¿en dónde me pueden seguir? Ujú, Te soy ujú. muy honesta, soy muy agria a veces en mis redes sociales. Ah, soy muy dada a publicar, sobre todo cuando estoy ya trabajando en producción como tal, porque nos podemos topar con paisajes tan bonitos que eso me encanta compartirlo. Entonces, si gustan seguirme, tengo un Instagram que es Diana NRG, y ahí con lo que se pueden topar van a ser unas imágenes maravillosas cuando estoy en producción. Me encanta mostrar nuestro país, me encanta mostrar lo que estoy viendo, porque a veces es ver atardeceres maravillosos o toparme con un tren, con esa bestia que lleva a las personas de sur a norte de nuestro país y ver esa imponencia de ese tren mágico. Entonces, eso es con lo que pueden toparse en, mi, en mis redes sociales. Espero pronto, bueno, ser más activa y empezar a publicar algunas otras cosas. Pero ahí está, para el que quiera seguirme. Súper, pues yo voy a dejar su Instagram en las notas del episodio para quien guste seguirla. Y pues me despido de este episodio, deseando que te ayude a tener una mirada diferente de la marcha si es que nunca has asistido, y si no, para que te sientas en compañía de dos mujeres que vivieron esta experiencia juntas y que pues les pareció, como ves, que hubo de todo. Bueno, pues nada más quiero recordarles que si gustan tener una consulta conmigo, pueden visitar mi página nutricionquelibera.com. Nos vemos.